Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos, feliz día para todos los trabajadores y para esta incansable trabajadora que es la señora Cecilia Bouflé. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? El periodismo trabaja, el Sí. Día del Trabajador, estamos habituados a trabajar los feriados, así que acá estamos como todos los martes en vivo en el timón, ¿eh? Así es, hasta las 11 de la noche está con nosotros también un gran trabajador que es el Beto Valdés. Bienvenido, Beto, muy buenas noches. Feliz día también para ustedes. Bueno, y hoy vamos a arrancar con quién, sino con el ministro de Trabajo, en el Día del Trabajo, que lo tenemos justamente a Jorge Triaca con nosotros y ya mismo, porque hay muchas novedades. Ministro, bienvenido. ¿Cómo va? Muchas gracias por estar con nosotros. Por favor. Y bueno, la novedad del momento es la reforma laboral, que ha resucitado. Parecía que el gobierno había olvidado esa agenda después de las peleas de fin de año y reapareció, digamos. ¿Por qué evalúan ustedes que políticamente, con toda la que se armó con las tarifas, es este el momento de meter la discusión de la reforma laboral, ¿no? Nosotros creemos que hay algunos temas que en la Argentina no se pueden dilatar más. Tenemos que construir oportunidades para los argentinos, esa es la demanda que nos exigieron nuestros votantes y aquellos que también no nos han votado, que están buscando un trabajo, que buscan mejorar la situación del empleo. Y para hacer eso tenemos que debatir qué forma laboral queremos. Cuando hay casi 4,5 millones de trabajadores en la informalidad, nosotros creemos que el debate sobre cómo formalizar trabajadores es esencial. Cuando se avecinan cambios tecnológicos, que muchas actividades ya los están viviendo, creemos que hay que darle un debate de fondo a los sistemas de formación profesional, como tienen otros lugares del mundo, que han sido exitosos en eso y que han enfrentado esos cambios tecnológicos, mejorando la capacidad de sus trabajadores. Cuando hay temas que tienen que ver con la cobertura social, con la cobertura de los trabajadores, la cobertura de salud, también hay que abordarlos y encararlos, y por eso nos planteamos una agencia de evaluación técnica de las tecnologías de la salud. Es decir, ponemos en debate muchos temas, en los cuales creemos que se tienen que debatir, pensar cuáles son las mejores propuestas. Nosotros mandamos esa y estamos abiertos a negociar lo que se considere que puede mejorar todo eso. Pero hay que debatirlo, Willy, no podemos seguir escondiendo los problemas debajo de la alfombra. Vamos, si te parece, Ceci, por los temas principales del proyecto del gobierno, digamos. En principio hay un blanqueo laboral. ¿Eso qué significa y cómo se va a implementar? Significa que hay una amnistía para aquellos empleadores que tengan trabajadores informales. De cualquier actividad. De cualquier actividad. Nosotros hemos incorporado el conjunto de actividades y lo que nosotros creemos es que eso le da una oportunidad al trabajador de empezar a cobrar un salario de convenio, le da la cobertura de seguridad social, le da la cobertura de salud y por supuesto el Estado también pone en un esfuerzo importante, pone también hasta 5 años de aportes, digamos, en relación a ese trabajador. O también, sea, en eso parece que estaban todos de acuerdo, sí, digamos, ¿no? A ver, yo creo que hay un amplio consenso, en eso hemos dialogado con la CGT, había alternativas que se pensaban como moratorias y demás, y concluimos todos que lo mejor es avanzar en este tipo de amnistía. ¿Qué costo fiscal tiene hacerse cargo de esos hasta 5 años de aporte para el Estado? El costo que uno tiene que comparar es que todos esos trabajadores a partir de la pensión universal de adulto mayor van a ser beneficiarios de esa pensión. Ahora, si los podemos incorporar como aportantes, exactamente, si nos podemos incorporar como aportantes, estamos mejorando las condiciones de aportes al sistema de seguridad social, que es una de las partes centrales que requiere esto. Recordemos que en la Argentina, a partir de las moratorias que han otorgado otros gobiernos, le hemos generado al sistema de seguridad social una enorme cantidad de beneficiarios, pero no hemos mejorado la cantidad de aportantes. Entonces ahí está uno de nuestros desafíos. Ahora, ¿por qué en el proyecto del blanqueo, que es algo que todo el mundo lo pedía, que no hay ninguna duda de que le conviene al gobierno, a los sindicatos, a las empresas marginalmente también el trabajador en blanco después cuesta más caro, obviamente, ¿no? Pero también ahí tenemos que juntar, Willy, con también el cambio de las contribuciones que hemos votado allá en diciembre con las bajas de las contribuciones. ¿Por qué en la parte del blanqueo se mete la cuestión del recálculo de las indemnizaciones? Eso es lo que saltó en todos los medios y que escondido en el tema del blanqueo metieron lo de las indemnizaciones. Primero de todo, déjame señalarte, Willy, que todo lo que está planteado en los proyectos son la misma redacción que fue planteada ya en diciembre, es decir, que no hay una novedad o algún tema que sea distinto.
Cuando uno plantea el blanqueo, también tiene que blanquear la previsibilidad para el empleador. Vos bien lo decís, tenemos que generarle previsibilidad al empleador y al trabajador. Es decir, para que el empleador pueda recuperar la dinámica de incorporar trabajadores, tiene que ser previsible cuánto va a ser, no solamente a partir de la paritaria y lo que va a pagar en salarios, pero también cuánto va a ser sus costos, y uno de sus costos eventuales puede ser cuando se termina un vínculo laboral. Generar esa previsibilidad es parte de la tarea que nosotros queremos hacer. Proponemos un fondo de cese como tiene el sector de la construcción, pero es un fondo de cese que es voluntario entre las partes, entre el sector empresario, que entre el sector empresario y el sector sindical se ponen de acuerdo que constituyen un fondo de cese, y a partir de eso se define un aporte que hacen los empleadores a ese fondo de cese para que en el caso de que se termine el vínculo laboral, ese fondo de cese integra la indemnización al trabajador. Es decir, que le das previsibilidad al trabajador de saber que integrando ese fondo de cese no va a tener un litigio potencial porque el trabajador va a poder cobrar su indemnización de acuerdo a lo que corresponde. Pero justamente, como ese fondo de cese tiene que generar esa previsibilidad, es importante que determinemos esa previsibilidad con respecto a la indemnización. Hoy, dependiendo en la jurisdicción que estás en la Argentina, se te aplica, por ejemplo, el salario anual complementario o no en la indemnización. No es que el proyecto elimina las indemnizaciones. No, para nada, Willy, para nada. Simplemente lo que se discute es cuál es el cálculo del sueldo para calcular la indemnización. Exactamente, y déjame ponerte el ejemplo. Eso es lo que está en discusión. Exactamente, y déjame ponerte para darle más claridad. En algunas jurisdicciones se aplica el salario anual complementario, en otras no se aplica el salario anual complementario. Eso en castellano es el aguinaldo. El aguinaldo para determinar la jubilación. Bueno, esto lo que hace es tomar una definición. Y por supuesto que es discutible y el Congreso tendrá que definir. Es la más estricta también, digamos. Por supuesto, pero es la más clara también, porque es lo que tiene que incorporar esto. Tampoco baja las indemnizaciones a la mitad eso. No. En todo caso, reduce. Darle previsibilidad. Pero también es cierto que, sobre todo en los juicios laborales, no de los obreros, sino de los altos directivos, claro, la conformación del sueldo es el sueldo, más los premios, más el teléfono, más la cochera. Sí. Entonces, lógicamente, se conforman la vivienda está en algunos casos de y se generan. Y tenemos que pensar. O sea, que no es un tema tanto de los sectores más bajos de la escala salarial esto, ¿no? Exactamente. Sí, el aguinaldo. Sí. Exactamente. Pero a ver, lo que nosotros tenemos que pensar en ese sentido, Willy, es en una pyme en la Argentina. Una pyme que tiene que enfrentar un juicio laboral que no tiene determinado su costo, porque se pueden incorporar cualquiera de estos conceptos que señalabas vos, puede cerrar y sacarle el trabajo al resto de los compañeros que estaban adentro de esa pyme. No tengo ninguna duda. Hoy no se contrata, hoy en la Argentina no se contrata por el terror al juicio laboral. Eso no hay, eso es así. Esto claramente va a dar previsibilidad. Y cuando das previsibilidad se acaba el litigio. Nosotros tenemos que ir a un sistema laboral que fomente el consenso, que fomente la cooperación entre las partes y no que fomente el conflicto. En la Argentina en los últimos años, de los últimos gobiernos, se favorecía el conflicto. Y favorecer el conflicto no genera más oportunidades para los trabajadores. Obviamente, el juicio laboral termina siendo 40% para el trabajador y el resto, abogados, peritos, amigos, testigos. Esta es la realidad. Ahora, ese fondo de cese lo constituye el empleador. Exactamente. Y eso a partir de una determinación la indemnización como el total el mismo criterio de indemnización, pero en vez de pagarse la indemnización una sola vez, se paga todos los meses, se hace un aporte que se calcula en base al nivel de rotación que tiene esa actividad. Hay actividades con un nivel de rotación alta, como el de la construcción, entonces pagan un aporte de hasta el 8%. Hay otras actividades que tienen un nivel de rotación mucho más baja, entonces van a pagar una alícuota mucho menor. También va a haber penalidades para aquellas empresas que despiden más trabajadores que el promedio, van a pagar más alícuota, porque si no, también queremos generar que no haya incentivos a despedir a la gente, sino que también se conserven las dotaciones, pero entendiendo, y esto es muy importante, que le demos previsibilidad tanto al trabajador, porque el trabajador también, muchos trabajadores enfrentan juicios que llevan 3 o 4 años, que no saben cuándo y cómo los van a cobrar. Explícanos, y ya enseguida volvemos a la política con Beto, explícanos otras de las partes de la reforma. ¿Qué es esta bendita agencia de tecnologías médicas? ¿Por qué es tan importante eso y qué es lo que se discute ahí? Tanto para el Estado como para las obras sociales y las prepagas, hoy hay una cultura que a través de medidas cautelares se lo obliga muchas veces a estos organismos, tanto al Estado nacional o provincial o a las prepagas o también a las obras sociales, a establecer un medicamento o un tratamiento que en muchos casos no está ni aprobado por el PMO ni aprobado siquiera por el ANMAT.
Y en muchos casos esos tratamientos son de cifras... al PAMI también, por supuesto, claro, son de cifras enormes. Hay uno, por ejemplo, un medicamento que sale $700.000. A una obra social pequeña o mediana lo vuelca. Eso le hace perder, digamos, la posibilidad de financiar todo lo habitual. Entonces lo que hace esta agencia es determinar si ese tratamiento es homólogo a otro tratamiento que tenga otro costo y otro valor, digamos. Entonces ahí va a estar esa agencia determinando para que la justicia, cuando hace una evaluación de esto, tenga un solo criterio y un criterio válido. El tema de las pasantías o del nuevo régimen para las prácticas laborales, ¿eso también está en el proyecto? Ese es otro proyecto. ¿A quién va a beneficiar eso? Mira, Willy, hoy en la Argentina el 50% de los jóvenes que no terminan el secundario. Sí. Y nosotros tenemos que entender que si no le damos las herramientas para capacitarse a esos jóvenes, con los cambios tecnológicos que estamos enfrentando, van a ser desocupados crónicos. Entonces nosotros tenemos que darle las mejores herramientas de capacitación y formación profesional. En el mundo lo que se hace es capacitarse en los puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque eso es lo que te permite adquirir más conocimiento, más capacidad en el oficio y más... aplicabilidad en la tarea. Y al empleador le permite detectar cuáles son las personas que están en condiciones también de incorporarse a su plantel. ¿Eso hoy no se puede hacer en Argentina? Eso hoy no se puede hacer, o se hace en muy pocos casos, y nosotros estamos dando un criterio amplio pero de negociado entre las partes. Cada uno de los sectores va a poder negociar la cantidad de pasantes y qué tipo de pasantías hay que otorgar. Con el sindicato lo negocia. Claro. Suponemos el sector metalúrgico que tenga que negociar la cantidad de soldadores que les hace falta capacitar para cubrir tales vacantes, digamos. Entonces, ahí vos ya tenés determinado un número fijo y por supuesto que eso te evita también que existan también esas prácticas formativas que había en el pasado, pasantías, que se utilizaban para encubrir una relación laboral, digamos. Lo que no queremos es que eso encubra una relación laboral, sino que sea una relación formativa. Viendo el fondo de cese, viendo este programa de pasantías también, en definitiva, en toda esta reforma también los sindicatos toman un rol central, porque es importante cada una de las tengan. cosas se define si el sindicato da el visto bueno. Si el sindicato y los empleadores se ponen de acuerdo. ¿Por qué es importante que nos acostumbremos al diálogo? Es importante que establezcamos criterios comunes. Es importante que si tomamos un mecanismo y ese mecanismo funciona, sigamos adelante. Y si no funciona, lo cambiemos. Tenemos que acostumbrarnos a que esa dinámica es la que nos va a plantear el sector productivo y el cambio tecnológico y la competencia con otros países del mundo. Si nosotros lo hacemos, y lo hacemos con madurez, lo hacemos con un criterio donde ponemos lo mejor de cada uno de nosotros, vamos a tener la oportunidad de darle más trabajo a los argentinos. Modernos y serios para... Yo creo que la mayoría sí. Yo creo que la mayoría están mirando los cambios en el mundo, están preocupados por ello. También hay otros que están en blanco y negro, digamos, que están en color sepia a veces, ¿no? Pero digo, me parece que la gran mayoría apuntan a entender que hay una dinámica distinta en el sector de la producción, que hace falta adquirir conocimiento, que hay que prepararse para eso, que hay nuevas modalidades que nos implican tener que estar atentos a de qué manera vamos a enfrentar y darle las mejores herramientas a los trabajadores y a aquellos que buscan trabajo. Lo tenemos a Beto Valdés allí y yo me imagino, Beto, que el peronismo o una parte importante del peronismo va a salir a decir el gobierno quiere bajar las indemnizaciones, sacarle la salud a los trabajadores, después de las tarifas vienen por las conquistas sociales. ¿Cómo la ves? Y en primer lugar me parece inteligente la jugada de la administración del presidente Macri de ir al Senado, porque hay muchos durante este fin de semana que planteaban que quizás no era el mejor momento para enviar reforma laboral, más allá de todo lo que nos explicaba el ministro, y lo importante de aclararlo, porque el temor es que el peronismo unificado y envalentonado por tarifas, y como se movió también en la reforma previsional, intente hacer un poco de demagogia y oportunismo en cuestiones que evidentemente no son fáciles de explicar, como es el tema de indemnizaciones, ¿no? Que es algo muy sensible, y vos sabés que, buenas noches Jorge, que van a tratar de utilizarlo en función de eso. Me parece que con Pichetto tienen más o menos arreglado el tema, pero diputado va a ser difícil. Beto, pero lo que es importante es que miremos cómo fue la dinámica de negociación. Hemos avanzado en una mesa donde participaron los sectores empresarios, los sindicatos y concluimos en un proyecto en diciembre. Este proyecto trabaja cada uno de esos capítulos. Cada uno de esos capítulos es un proyecto de ley. No hemos cambiado la redacción. Es la misma redacción que hemos consensuado allá por diciembre. No hay una sorpresa.
Acá ninguno puede decir que está sorprendido por la reacción. ¿Por qué? Porque esa es la misma reacción sobre la que hemos trabajado. Totalmente por supuesto, de acuerdo. Como también que puede haber especulación, ¿no? Después de las audiencias de las tarifas, era lo que estaba previsto. Sí. Y sin embargo, digo, el oportunismo, vos venís del peronismo, conocés al peronismo, evidentemente van a recurrir al golpe bajo en una cuestión sensible. ¿Para qué? Para asustar a la gente. Sin duda, y acá lo que tenemos que pensar justamente es en la gente. En aquellos que no tienen trabajo hoy, en los que tienen un trabajo informal, en los que necesitan una capacitación para tener un mejor trabajo y sobre todo en aquellos que están enfrentando los cambios tecnológicos. Hay muchas actividades. Cada día en nuestro ministerio vemos cambios tecnológicos en las distintas actividades que generan oportunidades para algunos y que generan riesgos para otros. El año pasado, por ejemplo, hubo vacantes para 7.000 programadores que no fueron cubiertas. La Argentina tiene que apostar a desarrollar capacidades en esos sectores. Y bueno, y me parece que esas son las oportunidades que no tenemos que desaprovechar. Si suponete que te dijera la oposición, mirá, aprobamos todo, pero lo de las indemnizaciones sacalo, ¿firmás el empate? Mirá, a ver, nosotros creemos, Willy, porque muchos creen que lo hiciste para eso. No, nosotros tenemos que trabajar y dar previsibilidad como país para que esas inversiones, para que las pequeñas y medianas empresas puedan crecer en cantidad de trabajadores. Hacerlo es entender no que le estamos quitando derechos a los trabajadores, sino que le estamos dando certezas a los trabajadores. Un trabajador que pasa 3 o 4 años en un litigio laboral no le estamos brindando certeza. Y el modelo que tiene hoy la Argentina en sus vínculos laborales genera esa imprevisión. Pero no solo al empleador. El empleador a lo sumo no contrata. El trabajador se queda sin esa oportunidad de tener un trabajo que le hace falta. Ese es el peor Entonces escenario. ahí es donde está nuestro desafío. Pensaba, el conflicto de Carrefour ocupó la tapa de los diarios los últimos días. ¿Cuánto hay de riesgo de que ese tipo de conflictos se repitan a lo largo de este año? Digamos, que otras empresas de esa dimensión y de ese tamaño, vinculadas al consumo masivo, que ha estado golpeado en el último tiempo, tengan reclamos similares. A ver, Carrefour es un caso particular que se presenta en un procedimiento preventivo de crisis, que es un procedimiento particular que tiene nuestra legislación laboral y que nos permite, en conjunto entre el sindicato y el gremio, establecer acuerdos. Se han salvado las fuentes de trabajo, que era uno de los criterios centrales que nos preocupaba tanto al gobierno como también al sindicato y que ha hecho un enorme esfuerzo la empresa también. Y nosotros hemos acompañado con medidas temporales para poder ayudar a Carrefour a salir adelante. Creemos también que el conjunto de la actividad comercial, sobre todo el de los supermercados, tiene una particularidad. Tiene un impacto enorme sobre los impuestos provinciales, que hemos empezado a trabajar en la baja de esos impuestos provinciales. Y que algunas provincias les han subido ingresos los brutos, impuestos. Exactamente. Y vemos que algunas provincias han aprovechado una circunstancia en la negociación del acuerdo fiscal para subir los ingresos brutos, no dándose cuenta que eso le resta posibilidad de generar nuevos empleos, que le resta posibilidad de inversiones en cada una de esas jurisdicciones, como hay otras jurisdicciones más inteligentes que lo han dejado como estaba y lo fueron bajando, digamos. Entonces me parece que eso a la larga va a generar impacto. También estamos trabajando sobre la fiscalización, digamos, es importante que hay la competencia desleal, también enfrentarla y generar todo lo que tiene que ver con los controles para que no exista. En los últimos meses hemos realizado fiscalizaciones en algunos supermercados barriales y hemos detectado más del 70% de la informalidad en esos sectores. Por eso ahí tiene que estar puesto el foco del Estado, no solamente generando incentivos, pero también generando los controles para que no exista esa informalidad. Bueno, y estos son los desafíos comunes que vamos enfrentando en una mesa sectorial del sector de comercio, donde muchos de estos temas están siendo abordados. Ministro, gracias. Les agradezco gracias por estar con nosotros en un día feriado, en el Día del Trabajo. Feliz día también. Es una buena forma de celebrarlo. Muchas gracias. Para ustedes. Gracias. Señora. Bueno, nos queda ahora en el próximo bloque... Mesa política con Beto mesa Valdés de a pleno. Todos los chismes políticos No, porque y además económicos. mañana tenemos super miércoles en el Congreso. Sí. Y super miércoles en los mercados. En el mercado. ¿Qué va a Trabaja la pasar con el política y dólar? trabaja la economía en el próximo bloque y después tenemos 2 economistas invitados, Luis Seco y Javier Alvaredo. Así Vamos es. a charlar con ellos también, pero no se queden. Después de un minutito de tanda, estamos acá en el timón. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu?
cuarto de todo. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Yo viviré. Na, 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 Hoy es un buen día para empezar a separar los reciclables. Juntos estamos haciendo una ciudad más verde. Vamos, Buenos Aires. Parodontax, la crema dental que ayuda a prevenir el sangrado de encías. Si ves sangre cuando te cepillas los dientes, podrías tener problemas de encías y estar en camino hacia algo peor. No dejes que el problema de encías avance. Cambia a Parodontax. Es 4 veces más efectiva removiendo la principal causa del sangrado de encías. Deja atrás el sangrado de encías. Parodontax. Juan, hijo mío, no te conviertas en alguien odiado. Sé paciente, humilde. No olvides que cada persona tiene su propia batalla, y aunque creas que no vas a lograrlo, nunca te rindas. Lo mejor de vos queda para siempre. Un seguro de vida también. Prudential. Seguros para las personas. Bueno, muy bien, señoras y señores, muchísimas gracias por esperarnos. Aquí estamos, en el timón, en vivo. En vivo. Y bueno, mañana abren los mercados, señora. Mañana abren los mercados y hay que ver qué pasa. Hoy no fue un gran día local, internacional, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos? Es decir, sabemos que la tasa de interés está subiendo en Estados Unidos y eso hace que suba el dólar a nivel internacional. Hoy subió el dólar contra el euro, subió un poquito la tasa de interés. Eso no es lo mejor para Argentina. Es decir, que el frente afuera sigue inestable de alguna manera, aunque tampoco tan dramático. Incluso las acciones argentinas el lunes, ayer, tuvieron un día más o menos interesante en Estados Unidos, con poco volumen obviamente, por las señales que dio el presidente Macri de que no le van a doblar el brazo con el tema de tarifas, esta idea de que eventualmente, si el peor escenario el presidente veta, ahora vamos a hablar con Beto Valdés obviamente de todo eso, pero después está el frente local, y en el frente local han pasado cosas importantes. El viernes pasado el presidente del Banco Central hizo volar las tasas de interés, las subió 3 puntos fuertemente. Fuerte. Y con eso logró que se frenara un poquito la corrida, aunque también vendiendo dólares. Mucho, vendiendo dólares, vendiendo casi una cifra récord, más de 1.300 millones de dólares y poniendo en el mercado 4.000 millones de dólares en una semana. Yo te digo la verdad, la mayoría de la gente en el mundo financiero, y creo que en el gobierno también, durmió. Nadie esperaba esta corrida que tuvimos con Banco Central vendiendo 1.500 millones. Yo hace 35 años que hago periodismo económico financiero, yo no recuerdo nunca que el Banco Central haya vendido 1.500 millones de dólares. Claro, la verdad no lo recuerdo. Claro, porque además básicamente es que haya vendido 1.500 millones de dólares y que no le haya alcanzado, ¿no? Porque lo que uno podía ver de movimientos fuertes, no sé, nos acordamos de cuando cayó Lehman Brothers o demás, de movimientos muy fuertes, salidas muy fuertes, o cuando fueron las PASO el año pasado, el Banco Central sale un día, juega muy fuerte y todo el mundo se ordena. Bueno, acá eso no pasó. También subió fuertísimo la tasa de las famosas LEVAC, y eso es lo que puede para mí frenar eventualmente, temporariamente la corrida, porque la tasa estaba en 27, ¿te acordás que le pedían a Sturzenegger que la bajara? La mandó a 32. A 32, exactamente. Y dicen que si es necesario la manda a 35 y si es necesario a 40, porque dicen que Sturzenegger... Va a estar más alta que nunca, claro, ¿no? La tasa que le cuestionaron muchísimo a Sturzenegger fue la de el 38%. Acordate la pelea con Alfonso Pratgay por ese nivel de tasa de interés. Claro. Bueno, ahora se habla de que puede haber una tasa más alta que esa. Dicen que Sturzenegger ahora se siente muy fortalecido ante la pelea que tiene con la jefatura de gabinete. Y bueno, claro, después de que la jefatura de gabinete le hizo bajar la tasa y pasó lo que pasó en el verano,
pero hay una interna feroz. Sí. Y de eso, para eso se va a ocupar el señor Valdés. Un señor que sabe política. Obviamente, Beto. Lo que yo sí te puedo decir es que en el Banco Central creen que ganaron la discusión que habían perdido en diciembre. Claro. Ellos dicen, en diciembre perdimos la discusión no solamente contra Mario Quintana, Lopetegui y, digamos, Marcos Peña, sino contra casi, te diría, muchos economistas que revolotean. Sí, digamos, y buena parte del gabinete económico. Exactamente. Con la Duhovne, los radicales. Claro. Digamos, todos los salían a matar a Sturzenegger y le pedían que baje la... Claro, ¿qué dice Sturzenegger? Finalmente, el año pasado, con la supertasa, tuvimos 4 de crecimiento, 25 de aumento del crédito y 7 puntos de caída de pobreza. Sí, y resulta caída que de pobreza y caída del desempleo. Y resulta que con la escalada inflacionaria que hubo a principio de año y con el dólar que se fue de 17 a 20 y la pobreza, entonces están, no te digo agrandados, pero ellos creen, ellos te dicen ahora hay que mirar para adelante y es como que no le damos más bola a nadie y que tenemos la banca de Macri y vamos a manejar nosotros la política monetaria. Eso te dicen en el Banco Central. No cabe ninguna duda que tienen el respaldo del presidente Macri. Me parece que el error es achicar o minimizar, en primer lugar, que sigue teniendo Federico Sturzenegger y su manejo muchos detractores dentro del fuego amigo. Es decir, más allá de que es absolutamente opinable si le ganó a Quintana o no, porque es la figura que sigue creciendo, y me parece que es un partido largo. Los gobernadores de Cambiemos, los radicales, cuando ustedes los escuchan diciendo eso, hablar de ese nivel de tasas, se agarra una desesperación porque se imaginan y la paralización del país. Empiezan a tener pesadillas de que el comercio, los sectores de la industria, de cada uno de sus distritos, se van a acordar de sus más, no de la de Sturzenegger. Entonces, esa es una de las cuestiones realmente centrales. Además, a eso hay que sumarle, hay que contextualizar. Es decir, lo que ha ocurrido, más allá de, como ustedes bien señalaban, que es producto, sin duda, de la incertidumbre local, pero fundamentalmente también de la movida de la Reserva Federal, el aumento de la tasa a 20 años en los Estados Unidos, el tema tarifas, el ruido y la incertidumbre es un elemento clave y que hay que poner sobre la mesa para analizar el rol ya no solo de Sturzenegger y la pelea, sino esencialmente lo que pasa en el mundo político de Cambiemos y todo lo que se escuchó a lo largo de este fin de semana. El tema tarifas es sensacional desde todo punto de vista porque, primero, pone en discusión la cuestión fiscal, o sea, el plan fiscal y preocupa a los mercados por eso. Pone en discusión el cumplimiento de los contratos. En un país como la Argentina, que está flojito de papeles. Bastante flojo. Pone en discusión la autoridad del presidente Macri y pone en discusión, naturalmente, el frente oficialista. Al mismo tiempo que abroquela a la oposición. No, y también genera otra cuestión. Sabemos muy bien y lo hemos repetido hasta el cansancio en este programa. Cada vez que vienen los números y los sondeos, ya sean los mensuales o los tracking que manda hacer Jaime Durán Barba, cambia el ánimo en el gobierno y también en la oposición, porque ellos también miran y tienen acceso a ese tipo de encuestas. Bueno, al gobierno le ha ido muy mal en los últimos números. ¿Qué es muy mal, Beto? ¿Qué quiere decir eso? Y es una caída similar a la que tuvo con la reforma previsional. Es decir, en la opinión pública... Perdón, Beto, pero una caída desde un piso que está más bajo. No, pues se había recuperado todo. Claro, se había recuperado. Había recuperado todo. No, todo no. No, porque aquello era... Recordemos que venía... Post-octubre. Claro, post-octubre, el reformismo permanente y ahí demás. tenía 60, Macri. Tenía casi 70%. ¿Y ahora qué tiene? ¿Y ahora? Hoy el dato es nacional, es que cayó bastante. Siempre hay que separar. Una cosa es el presidente, lo charlábamos en el último programa, y otra es la gestión de gobierno. La gestión de gobierno se cayó muchísimo. Bueno, el dato de la ditela, de la confianza del consumidor. De la confianza, las expectativas en materia de inflación. Y evidentemente, en lo que tiene que ver con la pelea mediática de las tarifas,
perdieron como la reforma previsional, que era un poco lo que yo le señalaba recién al ministro de Trabajo. Mediáticamente agregarle, esa discusión se perdió, decís vos. Por el momento, es un partido que aún no terminó. ¿Qué sabemos del Hay otros datos interesantes. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en conurbano, hoy el rechazo, o sea, la imagen negativa del presidente Macri es más de 60 puntos en el Gran Buenos Aires. Y subió Cristina, dicen. Piso y techo, está siempre ahí Cristina. No pierde ni suma, sobre todo en el Gran Buenos Aires. Pero el dato significativo que admiten tanto en fuentes de Cambiemos la provincia de Buenos Aires como en la Casa Rosada es que esto también le pegó a la gobernadora María Eugenia Vidal. Perdió una novedad 10 absoluta. puntos. Perdió 10 puntos de imagen. Es decir, en 3 semanas. ¿Qué sabemos del super miércoles legislativo mañana? En principio, ¿qué chances tienen ahí? La oposición podría aprobar en diputados, ¿no? Primero recordemos, todavía quedó pendiente de la semana pasada de pasar a hacer el paso lógico, previsible, de que este proyecto, para estar aceptable y tratarse en el recinto, tiene que pasar por más comisiones. Lo van a lograr. También, o sea, la oposición va a lograr un proyecto consensuado contra el plan de Macri de tarifas y eso puede ser aprobado en la Cámara de Diputados. Bueno, quedó demostrado la semana pasada. No solo ocurrió lo que anticipábamos en el último programa, que la oposición iba a sentar 129, sino que cuando se votó este dictamen... 132. 132 fueron los votos que se juntaron. Mañana van intendentes de la provincia de Buenos Aires a reclamar un proyecto para que a ellos le quiten, también les congelen a esos municipios las tarifas, es decir, que paga cada municipalidad. Claro, es decir, la luz que paga, la electricidad luz, que paga el gas, la para que tengan un precio especial. Pagable, como diría Sergio Massa. Pagable, claro, como volvió con todo Sergio Massa. Apareció, sí. Reapareció de la mano del tema tarifas. La furia que genera Sergio Massa en el entorno del oficialismo es impresionante, más que el peronismo. Pero, a ver, eso ya es histórico. En este último tiempo, en estas últimas 2 semanas que recién hacíamos referencia del impacto político que se está viviendo por el tema tarifas, hay mucha bronca en la Casa Rosada con algunos gobernadores, hay malestar con la actitud de Diego Bocio, del propio Pichetto también de alguna manera, pese a que lo trató bien a Marcos Peña la semana pasada. Y el dato adicional interesante está relacionado en que, vos fíjate cómo tienen el número asegurado de la Cámara de Diputados, por eso me decían algunos hombres del oficialismo parlamentario, esto es un cambio de época. Del 10 de diciembre de 2015 a la fecha, algo se rompió y de aquí en más la oposición va a votar todo en contra. Y el dato... Bueno, fíjate lo de Schiaretti en Córdoba. Bueno, sin duda. Schiaretti siendo el gran anfitrión y el gran amigo del peronismo, siendo que Schiaretti aparentemente era el que le iba a dar gobernabilidad a Macri, digamos. Y recibió al peronismo jueves y viernes, dijo lo que tuvo bastante repercusión, que este armado no es para el 2023, sino para ganar la segunda vuelta del 2019. Pero la otra cuestión está relacionada, como decíamos recién, es probable que se logre el dictamen y que haya sesión especial el jueves. Sí. Y si no, porque el oficialismo parlamentario quiere sacárselo lo más rápidamente de encima. En Cambiemos, que dicen, perdemos, que se vote el jueves. Perdamos rápido. No, primero eso. Y segundo, así de una vez por todas, podemos transformar en ley el proyecto de mercado de capitales que se sigue postergando. Que viene penando desde el 2016, dando vueltas. Y recordemos que hace 2 semanas que se posterga. Sí. Entonces, ese es el otro elemento. Sabemos que la jugada es una encerrona muy obvia que apunta claramente a que el presidente Macri vete el proyecto. Muchos rumores hay respecto de consultas del presidente con economistas, ¿no? Apareció esta historia de Cavallo, dicen que el presidente habló con Cavallo, Cavallo salió... Sí, pero Cavallo salió hoy a decir que no hay alarma en materia económica. Pero también la desmintió. Está desmentido eso. La desmintió Cavallo, la desmintió la Casa Rosada. También hay rumores dando vuelta de que se estaba buscando un reemplazo de Nicolás Dujovne. Me parece que es un disparate, que no hay ninguna viabilidad ni posibilidad Ahora, de digamos, eso. Hoy, ¿cuál es el plan B que podría tener el presidente? Suponete que el presidente tuviera que... Hoy, digamos,
¿qué puede hacer el presidente? Lo puede ascender a Mario Quintana o a Lopetegui. Es decir, ascenderlo, que sería darle un ministerio. No, que sea el ministro de Economía. Blanquear que sea el coordinador. Todos piden, acá hace falta un coordinador. Sí. Suponete que yo no creo que Macri cambie nada. No. Porque eso sería modificar y de alguna manera ceder frente a lo que se le viene presionando. Lo que vos decís es casi la lógica. Si hiciera eventualmente eso, tampoco pueden estar vendiendo Mario Quintana, pero Quintana quiere ser ministro del Interior. Ministro, claro, porque está con la política ahora. Él ahora quiere ser ministro del Interior y candidato, entonces está en otra, entonces dice, no, para eso está Gustavo, en relación a Lopetegui. Pero para la política estaba Marcos Peña también. Entonces ahí va a haber... Para la política... Bueno, hay que seguir con atención esa relación. Sí. De Quintana y Marcos Peña. Lopetegui, Quintana, Marcos Peña. El conflicto está... Lopetegui no genera conflictos políticos porque no tiene aspiración. No tiene aspiraciones políticas, te diría que es el candidato de todos para, si hay que mover algo, Quintana parecería que tiene demasiadas aspiraciones políticas. Tiene, sí, claro. Para el gusto de muchos, especialmente en la jefatura de gabinete, tiene demasiadas aspiraciones. A ver, no digo que estén peleados ni nada por el estilo, pero hay que seguir con atención. Porque en definitiva los dos han logrado ingresar al despacho presidencial, tienen influencia. Tampoco se puede estar un mes vendiendo $1.000 millones por día. Es decir, no, absolutamente. Hasta ahora se supone que mañana, con la fuerte suba de tasas, con las señales en el sentido del Banco Central, bueno, se podría acomodar la situación, pero los problemas siguen existiendo. El déficit fiscal sigue existiendo, el problema político sigue existiendo. Y eso tiene ¿Qué pasa en mayo? ¿Qué pasa la inflación, a fin de mayo si la inflación no es como se comprometió Sturzenegger? No, me parece que el problema de la inflación, lo que dijo Sturzenegger es que si la inflación a fin de mayo es alta, él redobla la apuesta con las tasas y ahí vienen esos niveles de tasas de los que hablamos. 50, 60, si están magando con 40. Yo digo que hay que mirar también ese tema respecto, a ver, no digo que esté en duda la permanencia de Sturzenegger, pero me parece que perdería un crédito importante. Ahora, ¿pero cuál es el plan B? Les hago una pregunta. Acá lo que está pasando un poco, ¿no es que también con el conflicto y con la falta de resultados también la interna dentro del gabinete explotó y entre ellos se va dinamitando como en el fútbol? Y los radicales, obviamente, que están tratando de influir, aprovechar este momento de debilidad o de aparente debilidad política, porque recordemos, y que no lo dijimos, porque la gente se asusta cuando hablamos de números, por más que esté mal el presidente y haya incluso afectado el tema tarifas a la gobernadora María Eugenia Vidal, nadie, ningún sector político saca algún tipo de rédito. Es decir, es un fenómeno y un activo realmente impresionante que tiene el oficialismo, que es que por más errores que cometa y que haya pérdida de crédito o de confianza momentánea, no sabemos si es el estilo, como dice Willy, de Mirta Legrand, claro, el efecto no es un año electoral. El efecto Mirta Legrand. No hay nadie que aparezca como una alternativa y mientras eso no se vislumbre, el escenario sigue siendo bastante favorable para el presidente, más allá de los muchos problemas que hay. Bueno, en el próximo bloque vamos a tener gente que sepa. Vamos a preguntarle de economía a la gente que sepa, va exactamente, está Javier Alvaredo y está también Luis Seco para hablar de economía. Todo el debate se sigue a través de Twitter, @elTimonTV, pueden seguir el debate hasta a través de esa red social. Antes y si me tienen paciencia, ¿tiene algo para contarnos antes de meternos en la economía? Exactamente, mira, si viajás después de 1000 horas de viaje, llegás al aeropuerto y cuando querés conectar, llamar a un Uber o conectarte a Google Maps, no tenés datos, no tenés terror a conectar los datos cuando estás fuera del país y obviamente el Wi-Fi público no anda ni para atrás. Ahora con Claro no tenés más ese problema porque tenés roaming América incluido en todos los planes desde 4 gigas. Entonces, si viajes donde viajes, en toda América navegás con tus gigas, los gigas de tu plan, sin ningún problema y hablas y mensajeás a precio local. Ya lo sabés, si te vas de vacaciones, tenés que tener un plan Claro para conectarte. Si ya sos cliente, podés llamar al asterisco 611 y te cambias de plan ahora. Si no, te comunicas al 0800 123 Claro y pedís
tu plan con Roaming América incluido desde 450 pesos por mes. Claro, es simple. Muy bien, estoy pensando en que organizar un viaje para probar todo esto que usted... Yo ya lo probé, funciona. Bueno. Está bueno, no te cobran nada más, viste, ya sabes cuánto sale. Después de la tanda, entonces, hablamos de economía con gente que sabe. Javier Alvaredo, Luis Seco, dos economistas amigos de la casa, para hablar en el timón de la economía. Tenemos todo para conectarnos. Movistar ahora también es internet en casa y teléfono fijo. Elegí móvil, internet y fijo. Movistar, elegí todo. No hay producto más perfecto que el producto de la naturaleza. Villavicencio, naturaleza intacta. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Lo que te hace linda está en vos. Porque está en vos la frescura. Está en vos la energía. Está en vos disfrutar. Porque cuando elegís yogur Ser le das a tu cuerpo los nutrientes, las proteínas, las vitaminas y el calcio que necesitas para sentirte bien. Lo que te hace linda no es tu cuerpo, es lo que haces con él. Ser está en vos. Ahora disfrutá los bebibles de Ser a solo 39 pesos. Bueno, muy bien, aquí estamos en el tercer bloque de El Timón. Hemos convocado a la gente que sabe, economistas, buenos amigos, el doctor Luis Seco y el doctor Javier Alvaredo. Muchachos, bienvenidos. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, feliz día. Además, feliz día. Grandes trabajadores también, obviamente. Bueno, la pregunta básicamente sería para los dos esta, es decir, el plan del gobierno para llegar al 2019, con todo lo que está pasando, tanto en el frente político como en el frente financiero, con esto de que, bueno, posiblemente la tasa de interés sea un poco más alta y por ahí el tipo de cambio, o la inflación sea un poco más alta, ¿se modifica, cambia, puede llegar el gobierno de acá al 2019 con piloto automático en esta situación? ¿Cómo la ven? Mira, yo creo que el cambio de política monetaria o de política económica ya fue el 28 de diciembre cuando se anunció el recálculo de la meta de inflación y a posteriori con la baja de tasa de interés que hizo el Banco Central y con el compromiso que junto con la baja de tasa de interés asumió el Banco Central de intervenir en el mercado cambiario todo lo que hiciera falta para evitar, así dijo, movimientos disruptivos en la cotización del dólar, digamos. Me parece que lo que vimos esta semana es básicamente eso, ¿no? Una intervención masiva del Banco Central para evitar esos movimientos. La semana pasada ya. Perdón, sí. La semana pasada, sí. Sí, a ver si todavía dicen que pronostico, pero... Y el aumento de tasa de interés ahora viene, digamos, de la mano de esa necesidad de recomponer expectativas en un contexto, yo el otro día decía que es el periodo de mayor incertidumbre de todo el gobierno de Mauricio Macri en materia económica y política, ¿no? Un poco lo que comentaban ustedes en la mesa anterior. Entonces, este aumento de tasa de interés parece que es algo diferente, que hay un cambio en la política, pero me parece que recupera el Banco Central algún grado de libertad que había perdido y que con esto
tiene una chance un poco mayor de llegar, como dijiste vos, sin demasiado turbulencia, pero me parece que todavía, digamos, hay que esperar la reacción del mercado y la reacción de la política. Mira, si para mí lo más importante fue después de la suba de tasa de interés que empezaron estos rumores de, no sé si impulsados por jefatura de gabinete, por qué parte del gobierno, diciendo, en realidad se trató de un movimiento no consensuado, fue el Banco Central el que tomó la decisión, y esas son las señales que no hay que dar, ¿no? Entonces me parece que el Banco Central necesita en este momento de todo el apoyo de la política económica que tiene, en este caso, a la jefatura de gabinete como el que la lidera y el que la lleva adelante, ¿no? Javier. No, mirá, yo creo que lo que hizo el Banco Central en una situación bastante crítica era, bueno, las cosas que suelen hacer. Intervenir, dejar correr un poco el tipo de cambio y subir la tasa. Yo discrepo un poco con Luis con lo del 28 de diciembre, digo. A ver, tratemos de imaginarnos ahora con una meta de inflación del 10%, creo que... ya estaba sobrepasado. Se estamos riendo, sí. Y me parece también que lo que esto refleja que, a ver, que la tasa de interés del bono de 10 años de Estados Unidos, del Tesoro, esté más del 3%, yo creo que Luis también, vos lo esperábamos antes, y no ha sido sorpresivo. Y aparte... Ni siquiera tan fuerte tampoco. Claro, tampoco es que dio un salto de un punto, de medio punto, dio un salto de centésimas, digamos. Yo, si querés, lo que te digo, me parece que una crítica que yo le hago a la política monetaria es que se movió durante 2 años y medio como si eso no fuera a pasar. Y la verdad es que tenemos un problema de vulnerabilidad por las cuentas externas, con 5 puntos y medio, 6, 5, lo que quiera, alto, que lógicamente hace al país más vulnerable. Y hoy, yo te digo, Willy, vos me preguntás, Cecilia, tipo de cambio, ¿está bien? Yo te diría que está atrasado. Y sigue estando atrasado. Sí, todo el mundo. Pero eso cualquiera lo sabe. Y con esto vamos a ir... No hay ninguna duda. Vamos a ir a la zona donde el gobierno, de alguna manera u otra, dijo que el tipo de cambio está atrasado, que la tasa de interés real, 12, 13 puntos, estamos hablando. Lo que pasa, pero Javier, lo que pasa es que si querés recuperar tipo de cambio, no podés. Vos fijate lo que pasó. Porque tu conflicto de inflación va a ser más alto. Claro, pasó el dólar... Una situación como esta. No, pero a fin de año pasó el dólar de 17 a 20 y nos comimos una inflación. Es como que no, estamos en una trampa que no se puede salir del atraso cambiario, me parece. Me parece que tiene que haber algo más amplio que el Poder Ejecutivo en esto, ¿no? Me parece que tiene que haber una convocatoria a los sectores, a ver cómo salimos de esto, que claramente es no sé si es el huevo o la gallina. ¿Y vos crees que de acá al 2019, o por lo menos en lo inmediato, con qué se va a pagar esta situación? ¿Se paga con menos nivel de actividad, con más inflación? ¿Cómo la ves ahí? Me parece que el gobierno había apostado a más nivel de actividad, un poquito más de inflación, y ahora, bueno, vamos a depender de lo que pase en el mercado internacional. A mí me preocupa mucho el cansancio, ¿no? Yo creo que... ¿Te preocupa el cansancio, la fatiga? La fatiga del ajuste. La fatiga del ajuste, sí. Yo creo que un poco que nunca termina, decís. Sí, claro, digamos, no, ya que ya estamos fatigados. Ya llevamos 2 años y pico, digamos, discutiendo los mismos temas, no salimos de estos temas. Vos venís acá y me preguntás, Luis, ¿llegan hasta la próxima elección? Es como que todo se resuelve hasta la próxima elección. Y me parece que eso, desde el punto de vista tanto de la política económica... Eso lo preguntamos porque acá con el señor Valdés estábamos hablando hace un ratito, que no vemos que el presidente vaya sin rumbo, claro, un cambio, que tenga un problema. No lo vemos al presidente haciendo un cambio significativo. Yo estoy de acuerdo con ustedes, no sería para nada prudente hacer un cambio. Nuestro colega Carlos Meconian, la idea esta del plan perdurar, ¿no? Que lo he escuchado hablar muchas veces contigo también en el programa de Longobardi y demás. Me parece que esta idea de perdurar a la gente... Pero es perdurar para ganar las elecciones. Para ganar las elecciones, sí, pero la gente que lo ve dice, pero ¿cuánto más me la tengo que bancar, digamos? Porque vos fíjate, este año, a lo largo de todo el año, cada vez que veamos una tasa de inflación, va a estar entre el 23,5% y el 25% anual. O sea, abril contra abril, mayo contra mayo, junio contra julio, julio contra... O sea, el interanual va a dar siempre entre 23,5 y 25.
Y en un momento vas a decir, bueno, pero vos tenés que mirar para adelante, ¿no? Lo que importa es la tasa de inflación que viene, y es lo que nos dijeron, es lo que venimos diciendo, incluso nosotros, decimos, che, ya va a llegar, y uno ve que no llega y la gente dice, no, pará, dame otra. Bueno, dame otra. pero digamos, el gobierno plantea o espera que como mínimo sea más baja que el año pasado la inflación. Bueno, eso también hoy está en la discusión. Dice Luis es que no necesariamente, ahí, claro. No, pero digamos, aunque sea, digamos, Willy, si fue 23.8 y este año es 22.5, ya estamos 20, digamos, lo redondeas en 23 a lo doy, y aparte para lo que se siente. Entonces yo lo que creo es que, digamos, me parece desde el punto de vista de la formulación de la política económica, para volver al tema que planteaba Javier, yo digo, mirá, a mí me preocupó mucho lo del 28 de diciembre porque vos tenías se le dio mucha importancia a que Sturzenegger estaba presente. Está bien, pero el eso, punto clave, importante era eso, a veces digamos, que estaba presente, no estaba presente. Hay cosas que son muy importantes de la señal, pero lo más importante es que se puso en duda que el objetivo prioritario del gobierno era desinflar. Se puso en duda. Yo puede ser que la meta que no cumplís y cambiar, pero se puso en duda. Bueno, pero hoy estás igual de lejos de la meta que lo que estabas en diciembre. Porque hay una parte de la cátedra económica, que yo creo que Javier está en esa línea, que supone que, digamos, estaba en riesgo la actividad económica. Y lo único que este modelo gradual, que se supone que va a converger a la larga, es si se crece. Y yo creo que la crítica que se le hacía a Sturzenegger, ¿cuál era, Javier? Que no crecemos. Que y ahí Sturzenegger hoy te dice, si Sturzenegger estuviera acá, dice, ¿cómo no crecemos? Crecimos un montón el año pasado. Y mirá lo que hicimos cuando lo dimos vuelta. Willy, con esta inflación... Sí, dale. No. Disculpame, Luis. Mirá, sí, vos creciste el año pasado, pero también venía del 2016, que la verdad que creo que todos estábamos esperando algo menos peor que eso. Mirá, Willy, yo lo que creo, lo que vos decías del presidente, si está recalculando, recalibrando, para usar una palabra... Mirá, yo espero que si lo hace, que lo hiciera de una manera profunda y tratando de ver algún... A ver, hoy estamos en el problema de las tarifas. Las tarifas del gobierno cometió un error en 2016 que no tuvo en cuenta el frío, no tuvo en cuenta que calculó un aumento de precios sobre un precio que estaba legalmente... Correcto. Había ¿cómo se llama? Objetado, frenado. Objetado, ¿no? Dios, se equivocaron. Ahora, sacan un tarifazo en el medio de cuando los salarios no crecen, con una devaluación en el medio, se arma lío y agarran, dicen, son los intendentes y los gobernadores. Yo coincido, hay que hacer algo de eso, pero llamar a los intendentes y los gobernadores antes que se arme. Antes de avisárselo. Igual déjame decirte algo, una acotación nomás. Lo que vos denominás tarifazo, que es como se conoce en la jerga de la calle, digamos, en los titulares de los diarios, hubiera sido un aumento de tarifas, si no fuese porque tenemos 3 años seguidos con la inflación que tenemos. Obviamente. O sea, el tema de la inflación, eso es lo que yo te digo, el cansancio. O sea, ¿por qué el ajuste tarifario ahora lo llamamos tarifazo? Porque estábamos cansados del tema de la inflación, la sociedad está cansada. Entonces dice, ¿hasta cuándo? Entonces me parece que el tema está bien, ahora ya es tarde, ¿no? Haber pensado por qué no se hizo antes. Pero hay una cosa que es una obviedad, los aumentos de tarifas generan inflación. Eso también es una obviedad. Bueno, y si lo haces gradual, va a ser a lo largo de 3 años. Por eso es una obviedad, perdóname, que el Banco Central no lo veía tan obvio. O sea, cuando asumió este gobierno, el Banco Central dice que no había pasaje a precio de la devaluación, que no había impacto de primera ronda ni de segunda. Y bueno, y estuvimos y que podía flotar a los 4 meses, podía flotar. Cuando flota para abajo. Pero pensá que cuando entra la guita, todo flotamos. Cuando entra, todo flotamos. Pero ahora está... El problema es cuando es más difícil. Quiero pensar en mirar un poquitito hacia lo que queda esta semana. Esta semana que pasó, Luis, de 4.000 millones de dólares puestos sobre la mesa del mercado central y demás, ¿puede volver a repetirse? ¿Es peligroso que si se repite? ¿Cómo te imaginas cómo tenemos que mirar esta semana? No, ¿cómo te la imaginas? ¿Qué es lo que nos tenemos que alertar? Yo creo que el mercado va a reaccionar de alguna manera con cuidado frente a
política del Banco Central, porque El viernes algo retrocedió. Se jugó, puso la guita arriba de la mesa, subió la tasa, hizo como que que es lo que hay que hacer. Y me parece que ahora apostarle en contra al Banco Central cuesta mucho más, digamos. Debería haber terminado ahí. Yo no digo que, digamos, va a haber algún coletazo, puede haber algún residuo de gente que todavía... Además, para el inversor internacional, para el inversor internacional que tiene 5 puntos de impuesto, ahora la tasa se la subieron del 27 al 32. Bueno, más o menos le devolvieron los 5 puntos. Yo creo que, digamos, ahora hay que esperar que el Banco Central siga honrando su palabra de compromiso desinflacionario, de control de los movimientos de tipo de cambio, y el mercado se va a adecuar a eso. Evidentemente, digamos, yo te escuchaba recién, nunca lo vimos en la vida, tanta guita, tanta venta de reservas en un día. No, pero claro, cuando lo veíamos antes, yo te recuerdo, por ejemplo, cosas que vivimos juntos, por ejemplo, que compartimos por la edad que tenemos. El plan Primavera, Machinea en un día vendió mucho menos que Sturzenegger el otro día, pero vendió el 80% de las reservas que tenía el Banco Central. Digamos, ¿no? Entonces, o lo mismo que vendió Cavallo cuando salió a defender por primera vez la convertibilidad. Vendían tamaños de reserva que comparado con el total de reserva eran números gigantescos. Hoy lo que vende el Banco Central comparado con las reservas no son una envergadura tan grande acá como entonces, en el caso de Cavallo veníamos del plan Bonex. Acá lo importante es la cantidad de pesos que hay para ir a atacar el Banco Central. Ahora hay mucho más peso que hay que dar. Permitimos una nota al pie. El Banco Central debería vender futuro también, ¿no? En circunstancias normales, digamos, pero bueno, venimos de problemas. Bueno, pero que no tiene nada que ver en este caso. No tiene nada que ver. Vos te escuché ya varias veces recién. Estás hablando de que se necesita un acuerdo político. Sí. Para resolver la economía, estás diciendo eso. Yo creo que es obvio, digo, un acuerdo político y sectorial. De nuevo, yo no me voy a poner a dar consejos al presidente, al jefe de gabinete, ganaron 2 elecciones. Pero me parece que claramente el tema de la inflación tiene algo detrás de eso que bueno, que requiere de cierto tipo de daría la sensación, Beto, que es medio tarde para eso. Absolutamente. Bueno, claro, estamos, en este momento... Ahora todos mirando el Mundial... Yo siempre recomiendo cosas y después la campaña electoral. Es mi especialidad. No, lo venía diciendo de antes, lo dijo de entrada. Totalmente. Y el momento era en el reformismo permanente. Después de ganar las elecciones. Después de ganar las elecciones. Ese era el momento. Y recordemos que Ernesto Sanz y Emilio Monzó, y había sectores políticos que querían eso y así los sectores más intransigentes no quisieron. Así terminaron. Vamos que terminamos. Igual, mirando los proyectos que presenta la oposición, la capacidad de hacer un acuerdo serio, digamos, la verdad que Luis, me parece que está muy lejano. Digamos, digo, me parece que si hay algo de lo que no se puede quejar el gobierno es que legislativamente le ha ido mejor que en la economía. No, pues yo me refiero, por ejemplo, el proyecto del Frente Renovador sobre las tarifas, digamos, sobre el tema de revisión tarifaria, evidentemente cuesta casi un punto. Por eso te digo, o sea, un acuerdo electoralismo permanente, pero bueno, es la regla del juego por otro lado. Señores, un gusto. Muy Muchas interesante. Gracias. Si se venden muchos dólares esta semana, la semana que viene lo llamamos. Obviamente, naturalmente. Que sea culpa de ellos. ¿Qué va a hacer? Bueno, ¿tiene algo para contarme antes de que...? Tengo para contarles antes de irnos a la tanda. ¿Sabían que con la app de Mercado Pago pueden recargar el celular, cargar la SUBE, pagar los servicios y enviar dinero a sus contactos? Descargala ahora y empezás a operar directamente. Le puedes enviar dinero a todos tus contactos directamente desde tu teléfono moviendo solo un dedo. Mercado Pago transforma tu forma de comprar y pagar. Nos queda un bloque, señor, ¿no? Sí, el último, sí, señora. ¿Tiene chismes? Tengo alguna que otra. Tengo una cosa que es espectacular, se los voy a contar. Hacen falta camioneros. Mirá vos, tienen una salida laboral, después les doy el detalle. Hacen falta, me lo contaron los empresarios, es espectacular la historia. Mira, bueno, parece que hay oferta de empleo. Así en el próximo bloque es el del trabajador, así que quédense ahí, el último bloque del timón.